con el alto auspicio de Diario Financiero y Diplomado en Empresas Conscientes de Universidad del Desarrollo, presentan Mirada SE. Hola, les doy la bienvenida al primer capítulo de Mirada SE. Cada 15 días estaremos debatiendo sobre temas contingentes para nuestra sociedad y nuestra economía. Hoy hablaremos de dos temáticas que son sumamente relevantes. Uno, definir qué es una empresa consciente y, en segundo término, si se sabe o no respecto a la reforma laboral, cómo será la misión que tendrán los políticos, nuestras autoridades y nuestros empresarios respecto a lo mismo, y para ello nos acompañarán tres grandes expertos. Damos la bienvenida primero a Paula Urenda, gerenta general de Grupo DF, quienes también son coorganizadores del movimiento Empresas Conscientes en Chile, a nuestro presidente Jorge Bianchi, y también a Cristian Echeverría, director del Centro de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Así que muchas gracias, bienvenidos. Vamos a la primera nota y luego volvemos con los invitados. Salimos aquí a la calle a recoger la opinión del público. Queremos saber, ¿cómo debe ser una empresa consciente en Chile? Con buen ambiente laboral, un jefe con liderazgo, pero no que esté encima tuyo, así como, y en el tema como consciente, así como ambientalmente, por el tema de los papeles, así como rehusarlo, no estar votando. Consciente de que cuando uno necesita algo, nos resuelvan los problemas, que a veces no suceden esas cosas. Necesito algo, hablar con mi jefe siempre está ocupado, no viene, entonces, eso es mi queja más que nada. Cuando yo necesito, a veces no están, pues. Bueno, valorar su gente que tiene en el país y hoy en día la gente obrera, sobre todo el que tiene mucha fuerza para seguir adelante con su trabajo y el empuje para el país, pues. Eso le podría opinar. Sueldos justos, buenos tratos laborales, impacto y conciencia en el medio ambiente y por sobre todo conciencia que al final acá lo más importante no son las ganancias propias de la empresa, sino cómo ganamos como país. Visto esta nota bien plural, donde logramos captar las opiniones de diferentes personas, y la verdad que nos queda un poco de dudas respecto a la poca información que tiene la gente respecto a qué es una empresa consciente, qué cualidades debe tener. Y la verdad que hoy cuesta un poco entender en esta contingencia si se puede hablar de una empresa consciente. Y la verdad que me gustaría partir contigo, Jorge, para que nos cuentes cómo se define una empresa consciente y cómo nace el modelo de capitalismo consciente. Gracias, Steve, y bueno, aprovecho de saludar a Cristian y a Paula, que están acá con nosotros, y a quienes nos acompañan. Realmente mi impresión es que los tiempos son más que apropiados para hablar de empresas conscientes. Es justamente el conjunto de mensajes que está recibiendo la sociedad respecto del hacer empresarial el que genera un momento muy propicio, es más relevante que nunca. Y ser una empresa consciente tiene que ver con que el existir de esa empresa y el hacer de la empresa de alguna forma genera bienestar para todos los involucrados, en lugar de generar algún tipo de extracción de bienestar o de valor para algunos grupos en favor de otros, sino que todo lo contrario, se genera un ecosistema virtuoso en el cual todos se benefician del existir de la empresa. Paula, tú, siendo parte, obviamente, gerente general del Grupo DF y cofundadora de Empresas Conscientes, ¿cuál es el valor que ustedes están otorgando a estos valores que se están promoviendo del capitalismo consciente? Mira, nosotros sentimos, Grupo DF es el grupo donde se publica Diario Financiero, que es el principal, que es uno de los fundadores de Empresas Conscientes, y partió esto con una inquietud cuando celebramos nuestros 27 años, que quisimos poner el tema en la agenda del capitalismo consciente. Trajimos a Rastisodia, un evento por aquí cerca, donde juntamos a 700 personas aproximadamente, porque sentíamos que había una inquietud de nuestros lectores por entender el nuevo modelo de hacer empresa. Ciertamente estábamos viviendo tiempos donde los empresarios estaban cuestionados, el rol del empresario estaba muy cuestionado y nosotros sentíamos que claramente la empresa es el agente más transformador que existe en nuestra sociedad y no podíamos hacer oídos sordos de lo que había pasado, por lo tanto teníamos que aportar al cambio, a la evolución de la empresa, a una gente que supiera desempeñarse mejor en los tiempos de hoy. Y en ese sentido, bueno, fundamos junto con Excellent y el capítulo este movimiento
y estamos bien convencidos de que cumpliendo estos 4 pilares, la empresa a futuro va a poder seguir desempeñándose como lo ha hecho en el pasado y mejor, digamos. Paula, ¿siente que uno de los pilares, que es el pilar de cultura, ¿cierto?, de esta transversalidad, es el más complejo de poder llevar a cabo, el que más tiempo requiere para poder adaptarlo? Sí, bueno, nosotros además de comunicar el tema de empresas conscientes, hemos seguido un camino interno también para ser consistentes con lo que comunicamos a nuestros lectores, y efectivamente hemos seguido el paso de definir el propósito, de hacer un programa de liderazgo importante, pero claro, como son grupos más reducidos es un poquito más fácil. Cuando uno ya tiene que extender esto a la organización completa, es más difícil, toma más tiempo, es un desafío más importante, pero es el más valioso. Finalmente, si esto se queda en los líderes de la organización, no sirve para nada. Cristian, el tema de la academia siempre es fundamental y siempre estamos escuchando que vienen diferentes propuestas de afuera. ¿Sí? Hemos hablado muchas veces de la responsabilidad social empresarial, de sustentabilidad, valor compartido, y hoy hablamos de empresas conscientes. ¿Por qué hoy tenemos que hablar de empresas conscientes? ¿Y cuál es la mirada que tiene la academia respecto a ello? Bueno, el siglo XXI y nuestro país en particular, en el momento en que estamos viviendo, y el momento no es hoy, el momento empezó hace 10, 15 años atrás y gradualmente hemos visto cómo los valores de nuestra sociedad han cambiado, la percepción de los derechos de los ciudadanos, de los consumidores, de distintos grupos de interés sobre la acción de las empresas ha cambiado. Entonces, esto básicamente impone o pide a las empresas adaptarse en sus modos de funcionar, que no son los mismos del siglo XX, básicamente. Nosotros entendemos que la sociedad, y lo veíamos un poco en esta encuesta que hizo en la calle nuestro periodista Gonzalo Díaz, la gente le costaba entender un poco este concepto de conciencia. Era como, sí, medio ambiente, tal vez ética, otros no lo lograban identificar. Entonces, ¿de qué manera, Jorge, podemos hacer que la gente valore el hecho de que empresas estén tomando estos principios y lo estén llevando a cabo, entendiendo que es un proceso a largo plazo, que no es algo de la noche a la mañana? Creo que esa relación con la sociedad, del mundo empresa con la sociedad, se beneficia mucho cuando hay un alto nivel de humildad. Y me refiero a humildad en el sentido de que nuestras empresas están lejos de ser perfectas. Y que el concepto empresa y los modelos de empresa en el mundo están lejos de ser perfectos, lejos. Tenemos muy pocos años de evolución en lo que llamamos el concepto empresa y la forma de trabajar en equipos y en torno a productos, a servicios, con liderazgo, con mercados de capitales. Todo eso es muy nuevo en nuestra historia como humanidad. Entonces, si tomamos esa principal idea y nos relacionamos desde allí con la sociedad, hay muchas mejores posibilidades de tener una buena conversación respecto de la empresa que queremos. Mientras sea más bien una cuestión de mi empresa es a prueba de balas y después sale algún escándalo, entonces claro, la desconfianza aumenta y se empieza a desprestigiar esta idea de empresa, que es quizá una de las mejores ideas que hemos tenido los seres humanos. O sea, el concepto de empresa nos ha permitido una cantidad de desarrollos enormes, nos ha permitido que las personas nos puedan ver acá hoy, nos ha permitido que tú puedas usar esos lentes, nos permite hablar por teléfono, nos permite vestirnos. Hay muchas cosas que suceden con un tipo de acceso mucho más sencillo, fácil para las personas, gracias al mundo empresa. Paula, ¿tú consideras que en esa misma índole, el hecho de que ustedes, como son un medio de comunicación, una plataforma de comunicación muy importante y muy reputada, de una u otra manera, es hacia dónde apunta de justamente enseñar también a los pares, a las otras empresas que son los que principalmente leen el diario financiero, ¿correcto? Uh-huh. ¿Tiene que ver con eso, con ser una plataforma también, no sé si educativa, pero sí que ayuda a concientizar? Por supuesto, cuando uno trabaja en medios de comunicación, claramente el objetivo superior es informar, obviamente, de todo lo que está pasando, pero además en el caso del Grupo DF tiene un propósito, para ser consistente, que tiene que ver con dar herramientas para la toma de decisiones para el progreso personal y social. Nosotros no solamente nos interesa que cada empresario pueda tomar sus decisiones de inversión, por ejemplo, de manera que él tenga ganancias, sino que la sociedad sea mejor, y creemos que para eso la información y la educación es clave. Y nosotros sí creemos, al igual como dice Cristian, que la empresa tiene que generar algunos cambios para adaptarse mejor a los cambios de la sociedad de hoy, y dado lo que hemos visto, dado las empresas que se han asociado y dado
en el fondo la aceptación que ha tenido el programa, y nosotros creemos que hay muchas empresas que quieren seguir un camino nuevo. ¿Qué nos pasa con esas empresas que muchas veces entendemos que quieren, pero entendemos en épocas de crisis económica, tienen ciertos problemas por temas presupuestarios, pero que uno ve un convencimiento de algunas personas? ¿Cómo logramos esto masificarlo? ¿Cómo logramos transversalizarlo, irrigarlo finalmente? ¿Hay que partir obligatoriamente por arriba, por la primera línea de la empresa, o se puede partir por las áreas? ¿Cómo debería ser esa política, Jorge? Por todas partes. Partir idóneamente, por supuesto, por los liderazgos principales de las organizaciones, pero también por todos aquellos lados donde efectivamente las personas van entendiendo y van haciendo eco de algunos de los principios de la empresa consciente. Todo proceso de transformación es así. Incluso los procesos de transformación bien orquestados y bien organizados tienden a encontrarse con máximo un tercio de personas que se suman y se animan al inicio, y ni siquiera al inicio, después de un rato, en un cierto inicio más prolongado, y luego tiendes a tener fácilmente entre un 15 y un 30% de personas que no se animan a subirse. Entonces, esto es la realidad en los procesos de cambio humano en organizaciones. Y finalmente es algo con lo que trabajamos en el día a día. No podemos pretender que todos se suban a algo al instante, porque no funciona así, no funcionamos así. Y es cómo manejamos y cómo trabajamos esa transición lo que nos ayuda a llegar a donde queremos llegar. Cristian, la academia de una u otra manera tiene un rol fundamental. Una cosa es que se trabaje con las empresas, que se trabaje con los ejecutivos, y otra cosa es trabajar con los futuros profesionales, los futuros ejecutivos, y ahí es como generamos una conciencia, una base. ¿De qué manera crees tú, y ustedes como Universidad del Desarrollo, están tomando estos temas? ¿Y de qué manera están transformando a estos nuevos futuros ejecutivos a tener obviamente un nivel de conciencia un poco distinta a la que ya conocemos? Bueno, esto es básico, lo que tú dijiste. Efectivamente, el futuro está acá, hoy, en las personas que están aprendiendo y estudiando y preparándose para ser los que en 10 años más tomen las riendas de las empresas y tomen las riendas de este proceso de cambio social, le llamo yo, porque una empresa es una mini sociedad, una pequeña sociedad, es un reflejo de la sociedad, y los fenómenos sociales a la escala de la empresa ocurren como también ocurren en la sociedad, es decir, minorías activas que toman el liderazgo, y idealmente, como acaba de decir Jorge, ojalá el liderazgo real de la empresa, es decir, porque en la administración hay un lema de oro, histórico, clásico, que dice que los pies van donde las cabezas van. Y en estos procesos, claro, las minorías activas, especialmente cuando es el top management, influye muchísimo sobre la dirección que toma una empresa, y efectivamente son procesos graduales, toman tiempo, y nuestros futuros administradores profesionales que estamos formando hoy en la Universidad del Desarrollo, y creo que en muchas otras universidades también, pero hay más conciencia de la necesidad de ser permeable a esos otros aspectos que antes le llamaban los aspectos blandos de la formación profesional, y hoy día yo diría son los aspectos duros, son los que realmente logran que la empresa marche en la dirección en la cual el liderazgo quiere que se transforme. Eso que dices tú, Cristian, de los aspectos blandos, o mal llamados blandos, ¿cierto? Que hoy en día son muy estratégicos. El punto es que nos seguimos encontrando a veces con algunas empresas, ¿sí?, que no había un buen comportamiento. Entonces, ¿qué pasa con ese alumno que de repente tú le estás enseñando ciertos valores, ciertos principios, ciertas formas de ver distinta la gestión que va a llevar a cabo finalmente el día de mañana como profesional, y que de repente te encuentras con estos casos y dices, bueno, pero ¿hasta dónde puedo hacer el cambio? Mira, todo influye, o sea, todo está influido en forma fundamental por la actitud con la cual tomas estos problemas, estos escándalos, estas situaciones que, claro, una lectura puede decirte, pero ¿para qué me enseñan esto si allá afuera está ocurriendo todo esto otro? Pero hay otra máxima también de desarrollo interno y de desarrollo de conciencia, que dice que tienes tanto que aprender del que comete el error, tienes tanto que aprender del pecador, tienes tanto que aprender, es una oportunidad de aprendizaje precisamente, de ética, de responsabilidad social, cuidado del medio ambiente, precisamente de los errores que otros cometen. Bueno, para que sigamos conversando y sigamos avanzando en estos temas, vamos a ir a un pequeño corte comercial. Esto, no se olviden que Mirada EC es auspiciado por el Diplomado de Empresas Conscientes y Universidad del Desarrollo, que comienza el segundo semestre de este año 2016, y volveremos con la siguiente nota respecto a, ¿sabe usted cómo implica o qué le implica la reforma laboral en nuestro país? Ya volvemos.
juicio, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la reforma laboral que se está tramitando actualmente en el Congreso en Chile? La verdad de las cosas no estoy bien informada, pero a mi parecer sí se debería hacer. Por un tema de que si estamos como en desventaja, debería haber, no sé, un tema de que se vea más allá por el tema de los trabajadores o eso más que nada, o sea, no, bien informada no estoy. Yo pienso si los cambios son para mejor, no sé, pues. Yo poco me involucro, así que no es tan grande mi opinión que yo le puedo dar, pues. Ya, porque yo me doy vuelta como en un círculo vicioso, así que más allá no entiendo, no veo mucha televisión, no veo mucha noticia del Congreso. Bueno, eso lo ven más los políticos, los senadores, diputados, eso realmente la gente, yo opino más por la gente obrera que realmente está como siempre postergado, siempre, hasta hoy en día. Sea el gobierno que sea, yo creo que siempre va a ser así. Bueno, la principal ventaja es que se le otorga un buen lugar a la sindicalización, que se deja de pensar que la sindicalización es mala per se y se es consciente que al final la mejor manera de avanzar en igualdad es teniendo correctos índices de sindicalización y negociación colectiva. La gran desventaja, creo yo, es que dentro de las ganancias que puedan lograr un grupo de sindicatos en un proceso de negociación colectiva, estas ganancias no benefician a todos los empleados, salvo que se esté sindicalizado o por parte del empleador y del sindicato haya acuerdo en eso. Por lo tanto, se corre el riesgo de que se pase a llevar la libertad y hay una discriminación arbitraria contra los trabajadores que no están sindicalizados. Escuchamos a la gente que se preguntaba, ¿esto es ideológico? ¿Qué beneficios reales va a traer esta reforma laboral? ¿Será un tema de campaña? ¿Tendrá que ver netamente con el sueldo mínimo? ¿Habrá que mejorarlo? ¿Es solo eso lo que implica una reforma laboral? ¿Es lo mismo para las empresas grandes que para las pequeñas y medianas empresas? Jorge, ¿de qué manera impacta la reforma laboral que se está gestionando en el Congreso de nuestro país? Creo que es un tema delicado. Claramente, independiente de lo que podamos emitir acá, la opinión que podamos emitir, hay algunos que van a decir sí, me gusta, y otros que van a decir no, no me gusta. Se polariza la discusión. Desde el punto de vista de empresas conscientes, de mirada de cómo efectivamente logramos generar mejores condiciones para las personas, para los consumidores, para los trabajadores, la idea de ir a un sueldo ético, que es parte de lo que empezó a salir entre las entrevistas en la calle, es una buena discusión. Monseñor Goich decía que 400.000 pesos era sueldo ético. Acordémonos que hace un par de años decía 250.000 pesos y al otro día estaban todos diciendo sí, ese es el monto. Hoy en día no veo a todos diciendo ese es el monto. Sí. Estamos en un escenario donde creo que la discusión vale la pena. El desafío es que nuestra economía se ha desacelerado de forma importante y significa que cuando tú afectas las condiciones del empleo, si la afectas de forma adversa para la producción de una empresa y la generación de servicios y productos, puedes incitar a un mayor desempleo. Entonces finalmente puedes tener a más personas teniendo condiciones que quizás consideran más favorables, pero puedes tener a otros que están al margen del mercado laboral. Entonces esos son elementos a equilibrar con mucho cuidado y como las discusiones parecen estarse dando desde puntos en polarización o en aparente conflicto, podría ideologizarse claramente la discusión y dejar lo técnico un poco al costado, que ya ha sucedido. Entonces creo que es algo bastante delicado porque afecta a vidas de personas. Un punto porcentual, 2% que suba el desempleo es enorme, son miles de familias. Entonces es algo a trabajar con mucho cuidado. Perdona Jorge, pero pasa a veces que estos trabajadores, estamos hablando principalmente de los de la gran empresa, se preguntan, bueno, ¿hasta qué punto tiene que ver con que eso genere mayor desempleo y no signifique tal vez que haya una reducción en los salarios de los altos ejecutivos? Muchas veces hay esa pregunta, esa inquietud y se genera un cierto rencor. Y así lo veo yo, Cristian, no sé qué opinas tú. ¿Cómo lo debiera ver la sociedad? Yo creo que la sociedad debería verlo fundamentalmente en el sentido de que como norte, que las remuneraciones de los niveles ocupacionales más bajos mejoren a través del tiempo es algo deseable como país.
Sin embargo, la forma en cómo se logra, la velocidad a la cual se logra, tiene que ser compatible y coherente con el nivel de crecimiento y de actividad de la economía, porque de lo contrario, una alza artificial de remuneraciones para los trabajadores de más bajos ingresos, de oficios menos calificados, va a generar sin duda desempleo en ese grupo. Entonces, las empresas grandes en general, yo creo que pocos puestos de trabajo probablemente estarían afectos o estarían por debajo y tendrían que actualizarse a un ingreso ético del orden de los 400.000 pesos como se plantea en la discusión reciente. Son más bien las empresas pequeñas y medianas y las microempresas y los emprendedores donde probablemente se va a generar el mayor costo. Y ahí se genera una cantidad de empleo importante. O sea, los principales contratadores de oficios no calificados y trabajadores de bajos ingresos son pequeñas y medianas empresas. Y que muchas veces tiene que ver con que la pequeña y media empresa que es contratada o subcontratada por una empresa grande, ella no está dispuesta a hacer el reajuste que se necesita. Paula, ¿de qué manera ven ustedes, desde el Diario Financiero obviamente, que esto tiene que ver más con una posición más ideológica que con una visión más de bien país o de bien común? A ver, yo refiriéndome primero a lo de Monseñor Goich, yo creo que si hay una gracia, o sea, si tiene una gracia lo que él hizo fue poner el tema sobre la mesa. Yo creo que, no sé si él estaba efectivamente planteando que él quería plantear un sueldo mínimo de 400.000 pesos, pero sí creo que es importante que se hable más de ese tema. Creo que es importante que los directorios hablen más del tema. Yo no tengo claro si los directorios saben cuáles son los sueldos mínimos que pagan en sus empresas. Y a pesar de estar muy de acuerdo con que artificialmente no se puede hacer, sí creo que es un tema que tenemos que pensar y sí, como empresas conscientes deberíamos pensar, bueno, ¿qué es lo máximo que yo puedo pagar? Obviamente hay miles de casos donde empresas chicas que no tienen la rentabilidad suficiente y donde los trabajadores no tienen la productividad que sustente un sueldo de 400.000 pesos, donde no es posible. Y ahí quiero irme hacia un poco la reforma laboral en que yo siento que las prioridades no están bien puestas en la reforma, a pesar de que ya es una reforma y ya está, y no tenemos nada que hacer y ya está aprobada. Para mí el gran problema de Chile es la productividad, más que las relaciones laborales. Y siento que tratar de artificialmente generar mejores relaciones laborales sin mejorar la productividad va a ser un choque que inevitablemente va a generar conflicto. Y bueno, Klaus Schmidt-Hebel lo dijo en el diario hace un par de días, y esta es su opinión, no la mía, pero en el fondo él siente que las medidas de productividad que se están planteando ahora de la CPC dan un punto, mientras la reforma laboral y la reforma tributaria bajan 10, digamos. Entonces, ¿cómo compatibilizamos esas dos cosas? Yo creo que es el gran desafío. Hay un tema bien importante y que lo han abordado acá y que tenemos que darle énfasis, que es el tema PYME. Porque una cosa es la reforma laboral para la gran empresa, que normalmente no debiera tener mayores implicancias porque ya están acostumbradas a ciertas negociaciones con los sindicatos. Sin embargo, en una pequeña y mediana empresa, sobre todo una subcontratada, el hecho de que su propio sindicato se pueda sumar a la negociación colectiva del sindicato mayor implica, y puede implicar en algunos casos, que esa empresa, a la hora de siquiera tener que pagar bono de término conflicto, significa tener que cerrar la empresa. Y no podemos dejar de lado que la PYME representa el 85 al 90% de la fuerza laboral en nuestro país. ¿Cómo entonces se debiera pensar o replantear esto? ¿Debiera tener que tener un apartado hacia el mundo de la pequeña y mediana empresa? Jorge. Yo creo que, tentadora como es tu pregunta, a mí me gustaría comentar algo adicional, que es un elemento muy relevante y que lo veo ajeno en la discusión, lo veo fuera de la discusión que se ha generado y las que siguen ocurriendo, y es el elemento tecnológico. Estamos en un paso el más acelerado de todos los tiempos de avance tecnológico, y mucha de esa tecnología efectivamente automatiza funciones que en otros momentos han sido llevadas adelante por personas, o se reduce el número de personas necesarias para lograr cierta cantidad de producción. Y las tecnologías están bajando de costo. Comprar cierta o acceder a cierto tipo de tecnología hoy es más económico que nunca antes.
Entonces, cuando tienes algo que aprieta las condiciones laborales y en paralelo tienes un mundo que avanza tecnológicamente a una velocidad sorprendente, estás generando un caldo, unas condiciones que pueden afectar el empleo, no solo porque puedan cerrar empresas pyme en el escenario que planteaste, que es posible, no solo porque efectivamente algunos decidan que su modelo de negocio no es tan viable con estas condiciones, sino además porque aquellos que sí siguen en los negocios probablemente empiecen a reemplazar muchos de los empleos con tecnología. Y eso es complejísimo porque dejamos a personas al margen. Surge más economía informal, las personas igual tienen que vivir, pero las empezamos a aislar de un desarrollo económico que queremos como país, que es un desarrollo más inclusivo. Entonces el mismo lenguaje de ser más inclusivo termina potencialmente aislando a segmentos importantes de la población. O sea, este tipo de discusión requiere un cuidado y requiere un análisis técnico importante que de alguna forma ha estado no tan presente en cómo se han ido dando las cosas. ¿Qué crees tú, Jorge, o Cristian o Paula? Esto lo dejo abierto para los tres, de hecho me gustaría saber un poco la opinión de los tres. ¿Por qué hay que llegar a esta instancia? ¿Por qué hay que llegar a una reforma laboral que algunos podemos considerar más ideológica o otros más necesaria? ¿Por qué hay que llegar a ese punto y no ser más proactivo en la relación empresa-trabajador? ¿O es una mirada tal vez que no representa la realidad país? Que muchos lo han dicho también, ¿no? Porque baja la tasa de sindicalización que hay en nuestro país, siendo bien claros en eso. ¿Por qué hay que llegar a ese punto? Bueno, creo que es importante definir cuál es el país que queremos, o cuál es la ruta de desarrollo que estamos vislumbrando. Chile ha seguido una cierta ruta, esa ruta tiene techo, claro, el modelo capitalista más simple en su concepción tiene un cierto techo, ayuda a que la sociedad se desarrolle muy rápido hasta un cierto punto y de ahí para allá te cuesta bastante más, con los niveles de capacidad de las personas. Te ayudan también o te permiten llegar hasta un cierto punto y de ahí para allá necesitas ya un estrecharse de manos de los sistemas públicos y privados mucho más estrecho. Y si no logras simplemente, Paula decía, el problema es productividad, yo creo que también el problema es productividad. Nosotros estamos insertos en un mercado global que va a seguir siendo global. Si nos aislamos sería un error terrible porque nos vamos a retrasar como muchos otros países donde los niveles de pobreza, salud, mortalidad infantil son todavía muy altos y nosotros no tenemos ya esos problemas tan extremos. Entonces, si vamos a seguir insertos en un mundo global, el mundo mundial, como dicen algunos, claramente necesitamos hablar de productividad. Y Chile puede ir más lejos si habla más de productividad y cómo se juntan los sistemas públicos y privados en ello. Eso requiere capacitación, requiere otro nivel de perfil de trabajador también. Y navegar esas aguas creo que es apasionante. Navegar las otras que atienden problemas del pasado creo que no es tan apasionante. ¿Tiene que ver con productividad? Sí, totalmente. Yo creo que de lo que estamos hablando aquí es productividad, pero siempre se dice la productividad y yo personalmente como economista creo que hay muchas productividades. Entonces, ¿cuál tipo de productividad es la que queremos? ¿La productividad solo de la maximización de las utilidades de las empresas sin ver las consecuencias de lo que hacen? Este sería el modelo de Milton Friedman de Chicago. O la productividad de una economía regulada completamente, en que se regula hasta el cómo un trabajador le habla a su empleador. Es otro enfoque de productividad y bueno, la Unión Soviética y varios otros bloques históricos muestran que no es, el dirigismo no puede llegar a niveles de esa naturaleza. Entonces creo que la productividad más bien está básicamente en el siglo XXI hacia empresas conscientes y creo que ahí está el espacio realmente que nos va a permitir llegar como país al lugar que nos corresponde. Estamos en riesgo en este momento de quedarnos, como algunos economistas dicen, la trampa del ingreso medio, es decir, economías que tienen progreso rápido y en algún momento ponen barreras que limitan su crecimiento futuro. Paula, para ir cerrando y dando la visión también, a mí me gusta mucho, hoy en día escuchamos hablar del tema de la importancia del rol de la mujer. Vemos que en el caso tuyo es fundamental el rol de la mujer en el grupo de EFE, liderada por una mujer. Y a veces dicen que los directorios están llenos de hombres, poca mujer, y nos falta ahí un toque distinto. Me gustaría desde esa mirada, ¿cuál es el rol que debe tener hoy la mujer en una empresa consciente? Y de una u otra manera, ¿cómo hacemos esta invitación al diálogo más inclusivo? ¿Sí? Más de respeto y de atender mejor las ideas y entendernos más como pares y no con ese cierto recelo que en algún minuto se puede dar.
Yo creo que la mujer es uno de los grupos. No somos minorías, claramente. pero a mí me gusta más hablar de la diversidad que del rol de la mujer propiamente tal. Siento que en los directorios hace falta diversidad, no solamente mujeres. Hace falta diversidad de profesiones, de religiones, de posiciones políticas, de todo. De roles, de los eslabones, ¿sí? De todo. Y bueno, las mujeres somos uno de esos roles que hace falta. Y claramente hay varios estudios que demuestran que donde hay mujeres en cargos, en directorio, las empresas tienden a tener algunas ventajas. Pero siento que lo que nos falta más es tolerancia a la diversidad en Chile. Las empresas, ciertamente. Aquí no somos muy ejemplo porque somos mayoritariamente mujeres. No somos muy ejemplo de lo que pasa. La balanza se cargó para el otro lado. Se cargó la balanza para el otro lado. También nos falta diversidad, pero nos faltan hombres. Pero creo que lo que nos falta es tolerancia a la diversidad en más aspectos que solo las mujeres. Bueno, la verdad que quiero agradecer a Paula, a Jorge, a Cristian por haber estado en este primer capítulo de Mirada EC. Antes de despedirme, me corro un poco, acá el camarógrafo no me va a retar después. Queremos invitarlos porque cada 15 días tenemos nuestra sección de Empresas Conscientes junto al Diario Financiero, el cual siempre hemos agradecido porque esta plataforma comunicacional nos permite justamente dar a conocer las noticias, las opiniones, qué están haciendo las empresas en torno a una mirada de aplicabilidad de los valores de las empresas conscientes. La verdad, estamos muy agradecidos de ello, como también de Cristian, que nos ha dado todo el respaldo para que podamos a contar el segundo semestre a hacer el diplomado de Empresas Conscientes junto a la Universidad del Desarrollo, lo cual creemos que va a ser un gran aporte y esperamos que así sea, obviamente. Los invito a visitar nuestras redes sociales, @empreconsciente en Twitter, nuestra página web www.empresasconscientes.com y también a seguirnos en nuestro canal de YouTube Empresas Conscientes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Diario Financiero y Diplomado en Empresas Conscientes de Universidad de Desarrollo presentaron Mirada EC.